esta serie de TEDx que vamos a tener este año va a ser una serie de 4. ¿Sí? Hoy comenzamos con la primera, hoy 20 de marzo. Vamos a tener la siguiente el 15 de mayo, la subsiguiente el 18 de septiembre y la última del año el 20 de noviembre. ¿Cuál es el objeto? Ustedes van a recibir y reciben la formación académica ideal, posiblemente. Por eso están acá en la universidad. Ustedes están recibiendo la formación académica la mejor que pueden recibir en este país. Pero es muy importante que nosotros podamos complementar nuestra formación académica con uno de los diferenciadores más importantes que tiene la universidad. Y ese diferenciador es, por supuesto, el emprendimiento. Actualmente en la universidad tenemos cerca de 800 marcas que se han ido generando por ustedes en el momento que han salido de la universidad o inclusive que han generado desde la universidad. La UPB considera como factor fundamental el desarrollar en ustedes la cultura emprendedora por ser justamente una de las características fundamentales para el desarrollo de nuestro país. En esta oportunidad vamos a tener nuestra primera UPB Talk hablando sobre el emprendimiento en Bolivia. Y para mí es una tremenda satisfacción presentar a nuestro primer expositor, Fernando Campero Prudencio. Fernando Campero es un empresario boliviano, desarrolló exitosamente emprendimientos financieros, comerciales y tecnológicos en áreas como la intermediación de valores, Saxon Capital, desarrollo de software, API y distribución de productos de consumo masivo, Proesa. En 1989 concibió y desarrolló Telecel, la primera operadora de telefonía celular en Bolivia, hoy conocida como Tigo. Fue presidente ejecutivo y presidente del directorio hasta 1998, cuando vendió su participación accionaria en la compañía. Fernando Campero trabajó extensamente en Bolivia como ciudadano y como servidor público. En 1987 participó en el diseño y conducción del Fondo Social de Emergencia, un pionero mundial en intervenciones sociales. En 1992 acompañó la gestión del presidente Paz Zamora como ministro de Estado en la cartera de Exportaciones y Competitividad Económica. Desde 1996 al 2000 fue miembro del directorio del Banco Central de Bolivia. En 1999 publicó el libro Bolivia en el siglo XX, la formación de la Bolivia contemporánea, con el Harvard Club de Bolivia. La formación de la Bolivia contemporánea. Es cofundador del Instituto de Políticas Prisma, un grupo de reflexión no partidario e independiente, y cofundador del semanario Pulso. En 2005 lideró la creación de Fundación Nuevo Norte, una entidad sin fines de lucro orientada al desarrollo de las capacidades productivas en la base de la pirámide en el occidente boliviano. Obtuvo el diploma de Ingeniería Eléctrica en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, Suiza, en 1980, la licenciatura en Ciencias Económicas en la Universidad de Lausanne, la maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard en Estados Unidos en 1986. Fernando Campero es presidente de la Sociedad de Inversiones Saxon Finance S.A. y actualmente también vicepresidente del directorio de la Universidad Privada Boliviana y uno de sus grandes donantes. Fernando, muchas gracias por esta primera presentación. Y te cedo el micrófono. Adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por esa introducción generosa. Me han advertido que tengo que entretener los 50 minutos y me han advertido también que no es el grupo más fácil de entretener. Así que voy a acudir a algo que me ha enseñado la vida, y es que para entretener a alguien hay que contarle historias. Así que les voy a contar algunas historias que tienen que ver con el emprendedurismo, y al final voy a hacer algunas cuantas reflexiones, una síntesis de esas cuantas historias para tratar de sacar a ver si podemos algunas claves para el emprendedurismo. Yo sé que todos ustedes sueñan en algún momento y de repente muchos de ustedes están ya metidos en la actividad emprendedora, lo cual me alegra muchísimo. A ver, las 5 historias que les voy a contar tienen que ver con áreas bien distintas. Les digo, yo he empezado a emprender más o menos tarde en mi vida, he comenzado a mis 30 años, no en los 20 como tienen ustedes. Y entre mis 20 y mis 63 que tengo ahora, le he metido a una veintena de cosas distintas, algunas muy buenas
otras pésimas, otras regulares y otras que casi me terminan con la vida. Pero en general, en promedio diría que no me ha ido mal. Y les voy a contar sobre 5 experiencias que son bien distintas unas de otras. A ver, les comento. Fondo Social de Emergencia. Probablemente es una institución que ninguno de ustedes ha oído hablar, porque fíjense, es el año 1986 que se crea. Les voy a comentar un poquito más qué es lo que fue. Pero este es un emprendimiento del sector público. Resulta que cuando jóvenes como ustedes piensan en emprender, están siempre pensando en el emprendimiento con fines de lucro en el sector privado. Y la verdad es que mi experiencia de emprendedor muestra que el emprendedurismo, claro que es importantísimo en el sector privado, pero lo es también en el sector público, y esto es una experiencia muy interesante y se las voy a contar rápidamente, y también en actividades sin fines de lucro. Y si ustedes ven, todos ustedes son estudiantes de esta universidad, que es un emprendimiento privado sin fines de lucro. Aquí no hay dueños, esta universidad no tiene dueños, no hay utilidades. Todo lo que sobra en la universidad sirve nada más para contribuir y mejorar aquello que esta universidad está tratando de hacer, y ojalá lo esté logrando, que es formar ciudadanos lo mejor preparados posibles. Eso es. Entonces, emprendedurismo puede haber en el sector público, en el sector sin fines de lucro y obviamente en el sector privado con una actividad fines de lucro. Les voy a contar algo sobre Telecel, hoy día más conocida como Tigo. Es una empresa que yo comencé en 1989, estuve como presidente 9 años, primero como CEO, después como presidente, y les voy a contar también algo sobre esta empresa. Les voy a hablar también un par de palabras sobre Proesa. Tal vez es una empresa que conocen menos, pero estoy seguro que han consumido alguna vez Sapito o Golpe, o se han comprado un tissue Elite. Estos son productos que trae esta empresa Proesa. Es una empresa que también la creé en 1989 y que todavía sigue viviendo en el sector privado. Voy a hablar sobre Nuevo Norte, que es una experiencia en el sector sin fines de lucro. Este fue un esfuerzo donde junté a un conjunto de empresarios paceños para tratar de hacer algo por la paz. Esta paz, la paz tan distinta, donde hay un sector moderno que se mueve acá y del cual ustedes son partes, pero hay un sector no tradicional, hay un sector rural o periférico que es enormemente retrasado desde el punto de vista de la productividad y de la eficiencia con que se hacen las cosas. Y este fue un intento de intentar cambiar esas realidades. Les voy a hablar algo de esto también. Y finalmente les voy a hablar también de SLB. SLB es una empresa en Santa Cruz de productos forestales y con una actividad industrial para exportación, para exportar al mercado norteamericano, que resultó siendo un fracaso rotundo. Muchísima plata metida ahí, cerca de $50 millones que se fueron por la canaleta, por distintas razones, y algo de esto les voy a contar también. Para que tengan una idea del tamaño de estas organizaciones, el Fondo Social de Emergencia, en sus 4 años de vida, tenían que haber sido primero 3, después fueron 4, llegó a movilizar $200 millones. El Fondo de Emergencia era una organización en el momento que hubo hiperinflación en Bolivia. No sé si ustedes saben, hoy día la inflación en Bolivia es 2-3%. ¿Alguien sabe cuánto fue la inflación en el año 84-85? Nadie. Ha sido una de las más altas del mundo, en realidad la segunda de la historia de la humanidad, conocida, registrada. ¿Cuánto? Correcto, más de 20.000%. Esa fue la inflación en el año 84-85 en este país que ustedes conocen. Y el Fondo Social de Emergencia, el momento que subió el doctor Paz, además de la hiperinflación, además de que el Estado estaba quebradísimo, resulta que los minerales, el estaño, que era nuestra principal exportación, a diferencia del gas natural hoy día, se fue
el precio se fue al bombo y el Estado tuvo que despedir a 50.000 mineros en un solo día. ¿Se imaginan lo que es eso? Se hablaba de relocalización, como si los fueran a llevar a otro lado, pero era un eufemismo porque no había dónde llevarlos, la economía estaba deshecha. Y se hizo esta entidad para tratar de paliar, hacer un puente entre esa crisis y la reactivación, y eso fue el Fondo Social de Emergencia, que logró movilizar 200 millones de dólares. Y creo yo que ha sido una actividad empresarial, digamos, emprendedurista dentro del Estado. Telecel, ustedes conocen, es una empresa que todavía subsiste, factura 650 millones al año. Yo salí de Telecel en 1999, nos pueden decir en buen momento, otros dirán en mal momento, pero vendí mis acciones y ya no soy parte de Telecel, pero esta empresa subsiste y es una empresa grande hoy. Proesa, sigo siendo el accionista mayoritario de Proesa, es una empresa que vende 50 millones de dólares al año, es una empresita que comenzó de la nada y les voy a contar algo sobre esto. Nuevo Norte, una entidad chiquita, movilizó 6 millones de dólares en sus 7, 8 años de vida. Y les voy a contar algo sobre esto. Y finalmente SLB, esta empresa fallida, en la cual se habían invertido 47 millones de dólares, inversionistas de otros países. Es un proyecto que yo no lo había comenzado, pero en el que sí me metí y fui el principal actor, y ya les voy a contar algo sobre esto. Pero fíjense, si les contara de todas estas historias, realmente no terminamos en los 50 minutos ni llorando. Así que he decidido agarrar una de estas y contarles con un poco más, con algo más de detalle. Y tal vez para sorpresa de algunos de ustedes, he decidido tomar la más chiquita y la sin fines de lucro. Porque creo que en esa historia están sellados y están marcados todos los principios del emprendedurismo. Y lo van a ver, a pesar de que es una historia sin fines de lucro, Nuevo Norte es una empresa que tiene muchísimas cosas interesantes para hablar y para decir. En vez de contarles cómo se organizó, cómo fue, les voy a contar 3 historias chiquitas de Nuevo Norte, de una veintena de programas que tenía Nuevo Norte, y se van a dar cuenta ustedes de qué se trataba. Les voy a contar 3 historias. Primero, una historia de leche en el Altiplano Norte. Es una historia totalmente rural en la que interviene producción de leche que los campesinos llegaban a comercializar. Parte consumían ellos y parte comercializaban hacia mercados locales. El Ceibo, localizada en un área totalmente distinta en la Amazonía boliviana, es mitad rural y mitad urbana, porque ellos tenían, además de ser una cooperativa o un conjunto de cooperativas que plantaban cacao en la zona de Sapecho, no sé si ustedes han estado por Caranavi, es todavía un poquito más allá. En la zona de Sapecho estos señores cultivaban cacao y en algún momento los alemanes les regalaron una planta para hacer chocolates, pero producían chocolate muy malo. Y vamos a hablar también de un programa de mentorías, que se hicieron 2 programas de mentorías en ese periodo de Nuevo Norte, donde intentamos cruzar esos puentes que hay de distintas desigualdades en nuestro país entre el sector supermoderno y el sector emergente. Entonces agarramos a 15 empresarios, tal vez de los mejores de La Paz, y los pusimos al lado de 15 empresarios emergentes. Durante una semana entera vivían mañana, tarde y noche con los empresarios emergentes. Y les voy a contar un poquito de qué se trataba y qué salió de esa experiencia. Vamos con el de la leche. ¿Dónde está ubicado? Me imagino que ustedes alguna vez han ido al lago, conocen Pucarani, conocen Batallas. Eran esas 2 comunidades donde viven más o menos 2.700 familias. Familias que están ahí desde hace milenios, que producen, viven de la actividad agrícola, y la verdad es que la forma de producir la actividad agrícola es exactamente la misma o muy parecida a lo que tenían los egipcios hace 3.000 años. Es decir, el arado, el buey, y cultivan en una forma muy, muy precaria. Hoy día las cosas están cambiando un poquito más, pero hace 10 años cuando comenzamos con esto, realmente la realidad era esa.
¿Cuál es el escenario? Es ese altiplano donde hay asentados más o menos 2000 aymaras, que es una de las poblaciones más importantes, culturalmente más fuertes de nuestro país, y donde otra vez la vida es una vida de subsistencia, muy básica, y donde hace unos 30 años a alguien se le ocurrió que podían meter vacas, y comenzaron a meter vacas en el altiplano. Y la oportunidad era en realidad la leche. Nosotros vimos que estos campesinos que tenían vacas esas vacas producían un promedio de 4 litros por día. ¿Alguien sabe cuánto produce una vaca holandesa? Nadie. Una vaca holandesa produce 32 litros por día. Una vaca del altiplano produce 4 litros por día. Y alguien nos dijo, y tenía toda la razón, que introduciendo dos cosas muy básicas. Una era, si se podía mejorar el forraje es lo que los animales comen. Si se podía mejorar el forraje, uno. Y dos, si se podían hacer establos donde las vacas pasaran la noche sin ser sometidas al frío del altiplano, en el cual las vacas gastan una gran parte de su energía en preservarse del frío, esas vacas iban a producir más leche al día siguiente. Dos cosas tan básicas y elementales en una actividad que estos campesinos la venían realizando 30 años antes. ¿Cómo ha sido la intervención? La intervención ha sido cómo mejoramos los forrajes. Obviamente había un programa de preservar los pastos nativos, pero también de introducir la alfalfa. El problema de la alfalfa es que la alfalfa necesita riego, a diferencia de los pastos nativos. Pero resulta que había una represa que habían financiado los alemanes 15 años antes, que costó como 18 millones de dólares, que no estaba siendo utilizada. Fantástico, la represa estaba ahí, comenzamos a trabajar con las comunidades para ver de mejorar esa represa y el agua comenzó a circular. Había que introducir la alfalfa, había que introducir la forma de preservar la alfalfa, cortarla, apisonarla como está en este cuadro, y preservarla para la época seca. La segunda cosa, establos. ¿Cómo se iban a hacer establos? A ver, en todo este proyecto, el Nodo Norte no invertía ni un peso. Lo que hacíamos era, teníamos un grupo que trabajaba primero con las familias más interesadas y les mostraba cómo se tenía que hacer para producir alfalfa, les mostraba cómo tenían que hacer un establo, pero ellos tenían que poner todo el material, todo el esfuerzo. Nosotros simplemente teníamos planos y les ayudábamos a las primeras familias a hacer eso. Y luego el efecto demostrativo y los concursos que introdujimos fueron lo que fueron extendiendo estos establos. Y finalmente capacitación muy básica sobre manejo de tierras, sobre el cultivo de la alfalfa, sobre la preservación de la alfalfa, y finalmente sobre sanidad animal, pero nada era en aulas, todo era en el campo y a pedido de las familias, a pedido de las pequeñas comunidades dentro de esas 2.700 familias. ¿Cuál fue lo novedoso? Les decía que todo esto lo hicimos por concurso. Después de haber hecho 3 establos y haber hecho un área con 2 familias donde comenzaron a producir alfalfa, las comunidades obviamente se comenzaron a interesar de que a alguien le vaya mejor y nosotros organizamos unos concursos en estrecha coordinación con las comunidades en las que nosotros poníamos los premios. Entonces había premios al mejor tratamiento de tierras, a los mejores surcos en las tierras, al mejor cultivo de la alfalfa, al mejor construcción de establos. Había en realidad premios para todos los que participaban, que eran muy básicos, pero habían premios para los ganadores. ¿Qué eran los premios? Los premios eran ganado mejorado, que conseguimos de distintos lugares, de lo mejor del altiplano, y eran palas, picos, carretillas, que les permitan seguir mejorando esa productividad. O sea, si ustedes se fijan, el costo de inversión de este proyecto de transformación era básicamente cero. Era la capacidad de organizar, de movilizar a la gente, de entusiasmarla, de hacerle ver que haciendo algunas cosas un poquito distintas, lo que se llama mejorar la tecnología, podía haber un resultado distinto.
Estos son los resultados en la producción de leche de esa región. En 2 años, un incremento del 47%. Nosotros teníamos datos históricos y la producción era estable hasta que nosotros introdujimos, y desde el punto de vista de los ingresos familiares, un 45% de ingresos, de la subida en los ingresos familiares. No sé si ustedes perciben, pero cuando uno está en la supervivencia, el que alguien le pueda mostrar algo en torno a lo que ya está haciendo, en torno a lo que ya sabe hacer, que le permita subir los ingresos en una forma dramática, es algo monumental. Pero lo que había que hacer era tener un grupo y organizarlo y trabajar. Y este es un cuadrito que muestra algunas de las dificultades de trabajar. Primero están los gobiernos, porque nada se puede hacer si uno no mete a los gobiernos municipales, nada se puede hacer si uno no mete a la prefectura. Para la parte de riego tuvimos que acudir al gobierno central para que mejore esos canales de riego que habían hecho los alemanes, pero la inversión tampoco era enorme, hablábamos de $18,000. Nos metimos con gente que ya trabajaba en el altiplano, eran algunas ONGs aymaras que hacían muy bien las cosas. Pachamama Urupa fue en particular una ONG muy útil en esto, pero había que trabajar con las comunidades campesinas, con la asociación de regantes, para que el agua pueda fluir hasta el último punto. Había que trabajar con la asociación de lecheros, porque siempre habían problemas, ¿no? De que mi leche debía ir primero, de que yo pongo mi leche y resulta que la leche estaba agria, entonces todos mezclan sobre esa leche agria y bueno, estamos mal. Y finalmente nosotros recibíamos algún financiamiento de la CAF, del gobierno suizo, del gobierno de Holanda. Por lo tanto, el trabajo era esencialmente articulador, era tratar de movilizar gente, no inversiones. No era el típico approach de decir, queremos desarrollar esta región, oiga, meteremos $50 millones y vamos a mejorar. No, nosotros hemos invertido nada, o sea, muy poco. Eran unos cuantos funcionarios de Nuevo Norte, eran unos cuantos entrenadores que conocían de la alfalfa, que conocían de la forma de preservar esa alfalfa, que conocían del manejo de la leche, etcétera, etcétera. El resto es organización, el resto es movilización. Eso es lo que yo diría es una actividad emprendedora. Pero ¿cuánto tiempo llevo? Más o menos, porque acabo de prender recién mi... ¿20? Ok, gracias. Cooperativa en el área de Sapecho, les había dicho, un área inhóspita donde gente del altiplano había ya emigrado en los años 60, en los años 50, 60, vivía igualmente en forma muy precaria, pero esta gente había aprendido a cultivar cacao. Y resulta que su cacao era de buena calidad porque su cacao lo estaban comprando españoles, franceses y belgas que producen relativamente buen chocolate. Teníamos nosotros la sospecha de que había un buen cacao. La oportunidad, por lo tanto, era ver cómo, en vez de que exporten el cacao en bruto, trataban, ya que tenían ellos una planta de chocolate, cómo la podían mejorar sus ingresos. La intervención agrícola, nosotros construimos 2 espacios grandes donde introdujimos 40.000 plantines en cada uno de cacao mejorado, con gente también local, escogíamos a los mejores, los enseñamos a manejar el cacao, y en la planta industrial tuvimos la suerte, ellos producían un chocolate de quinta, era un chocolate muy azucarado, que se vendía a un precio bajísimo. Nosotros dijimos, hay que traer un experto de chocolate. Y tuvimos la suerte, cuando estábamos googleando, que encontramos a una señora que se llamaba Chloé Dutret, una francesa, que resulta que esta francesa era de las top del mundo de chocolate. Esta señora le aconsejaba 2 veces al año a la reina de Inglaterra qué chocolates debía comprar. Y resulta que esa señora había estado aquí en Bolivia. Cuando era chiquita, sus papás eran diplomáticos franceses, ella fue al colegio Franco, y cuando la contactamos, le encantó la idea de venir a Bolivia. Ya cobraba que $3.500 por día de consultoría. Nosotros la trajimos por nada, por cero, le pagamos el pasaje y los viáticos. Y esta señora vino
Identificó que el cacao era de buenísima calidad, identificó que la planta no era mala, pero que había que hacer 3 o 4 ajustes, y al poco tiempo comenzaron a pensar en producir un mejor chocolate, y esta señora estuvo sistemáticamente trabajando en la calidad del chocolate. Y al poco tiempo produjimos un chocolate de buena calidad. Pero después nos lanzamos a decir, a ver, trataremos de ir no solamente buena calidad, a ver si podemos producir un chocolate gourmet. Y produjimos un chocolate gourmet que lo llevamos al Salón del Chocolate en París y resultó todo un éxito, todo un éxito. Se pueden imaginar los ingresos de esta gente que antes vendía su cacao en bruto, tenían su planta y producían un cacao de tercera, un chocolate de tercera, ahora eran capaces de vender y exportaron a Japón, a Francia, a Bélgica, sus chocolates con un diseño que nosotros ayudamos a crear y que probablemente muchos de ustedes hoy día conocen. Esto es el Seigo. Y rápidamente, a ver, el programa de mentorías, yo les había dicho, este era un intento de juntar a las personas de la economía moderna que más o menos habían estado en la universidad, que habían experimentado varias cosas interesantes, con los empresarios más emergentes. Y aquí hay algunas fotos de lo que fue ese intento. No voy a entrar en los detalles porque se me está acabando el tiempo, pero hicimos 2 grupos de 15 empresarios, de los grandes empresarios paceños, con 15 empresarios emergentes, que eran jóvenes y venían de sectores emergentes o no tradicionales o populares, como nos llamaríamos hoy día. Habría muchísimo que hablar de esto, pero los introdujimos, les dimos a ellos, a los jóvenes, unas cuantas clases, unas cuantas visitas a distintos centros, y después cada uno de ellos estuvo casado a un empresario todo el día, y estaba desde las 8 de la mañana todo el día con el empresario, participaba en reuniones o de directorios o llamadas telefónicas o reuniones con sus ejecutivos donde les llamaban la atención de esto, les pedían esto otro, y ellos podían tener un poquito ese acceso que se hace a veces tan difícil. Tal vez voy a pasar esto y llegar un poquito a las conclusiones finales. A ver, nuestro convencimiento es que en un país como Bolivia, la erradicación de la pobreza no se iba a dar por un efecto de rebalse de inversiones del sector privado convencional, porque por una parte ni están dadas las condiciones de entorno político ni regulatorias para que alguien invierta en el altiplano o en áreas realmente remotas, y tampoco están dadas las condiciones para que empresarios de verdad pudiesen dejar otras oportunidades más cerca y que ese efecto de rebalse pudiese reducir algunos efectos tangibles en esta gente. Ni tampoco se iba a dar por no sé, una mayor inversión del Estado, que el Estado por lo general no invierte muy bien. Entonces, lo que había que buscar era, de alguna forma, y esto es lo que espero haberles transmitido, era buscar caminos alternativos. Y estaba claro que las soluciones no pueden ser genéricas, tecnocráticas, esta cosa que repetíamos un poco en los años anteriores: no hay crecimiento sin inversión, no hay inversión sin reglas claras, estables, de libre mercado, seguridad jurídica, bla, 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 patatí, patatán. Es imprescindible en realidad una incorporación lúcida de ciertos factores determinantes, mirar la cultura, mirar un poquito los factores políticos, incluso un cacho históricos, porque de alguna forma están ahí, y si nosotros los ignoramos, las realidades no lo ignoran a uno. Y si uno trata de hacer cosas muy desde arriba, decir, bueno, vamos a cambiar el altiplano, van a producir en una forma masiva, etcétera. No, la clave fue, no, miremos lo que están haciendo y veamos si lo podemos hacer un poquito mejor. En realidad, esto es un largo camino de construcción progresiva de capacidades, pero otra vez capacidades técnicas y de capital humano. O sea,
que la gente tenga confianza en algo que uno puede estarles mostrando. Y creo que no ayuda esto de inventariar los problemas, ¿no? Eso de decir, ucha, sí, es que falta educación, no, pucha, es que falta salud, no hay caminos, pero falta esto. Si uno comienza a inventariar las dificultades, no termina nunca. La idea era tratar de buscar oportunidades para mejorar realidades concretas. Y en realidad encontramos que había muchísimas oportunidades, muchas más de las que nosotros éramos capaces de atender con el grupito chiquito del Nuevo Norte. Habían 15 personas contratadas y eso es todo lo que había por dentro. A ver, sí, el enfoque emprendedor aquí creo que es clave. Tratar de imaginar qué es lo que realmente está faltando y en torno a lo que la gente está haciendo, donde algún pequeño cambio puede producir resultados más o menos interesantes y amplios. Creo que no se trata de sustituir ni a los antropólogos ni a los cientistas sociales y desarrollólogos, pero creemos que hay un espacio complementario para complementar esa visión y complementar esas con un poquito de aire fresco y modelos que son más aptos al caso por caso y no tanto como pautas generales. En fin, una clave final. A ver, yo diría la clave de esta experiencia está, y en el fondo de todas las experiencias empresariales, por lo menos por las que he vivido, está en mirar el problema muy de cerca, desde lo más íntimo. Es ahí donde uno comienza a percibir lo que realmente está sucediendo. Ahí aparecen las soluciones y en muchos casos las soluciones están por ahí. Y es importante, más que hablar, sí, preguntar y tener la habilidad de viabilizar cómo encaminar esas inquietudes. Y por lo general, para este tipo de emprendimientos, creo que se requiere de muy poco. Más es importante tener los ojos abiertos, hacer preguntas, escuchar y observar con ganas de aprender. Esa sería para mí una conclusión central. Y luego ponerle imaginación y la osadía de lanzarse a actuar responsablemente, obviamente, alineando intereses, movilizando voluntades y poniendo muchísima atención a los detalles y poniéndole pienso y cariño. En fin, me he extendido un poco en esta y las otras obviamente no pienso hacerlo, pero esto era el caso de Nuevo Norte. En Nuevo Norte yo he estado 6 años, lastimosamente tuve una enfermedad, yo era presidente y CEO al mismo tiempo. Cuando tuve esa enfermedad que me sacó por unos 6 meses del escenario, pasé la posta a mi vicepresidente, que era Fernando Illanes, el presidente de la universidad, que ustedes lo conocen. Por lo visto, este emprendimiento no había llegado a un punto de madurez tal que la organización podía seguir caminando sola. La administración fue poquito a poco decayendo y al cabo de los 2 años se tuvo que cerrar, a pesar de que habían recursos disponibles. ¿Qué les puedo contar del Fondo Social de Emergencia? Ahora sí, en 2 minutos cada uno. Este fue un intento gubernamental. El Estado puso $250.000. Había que tratar de mantener a 40, 50.000, 60.000 familias mineras que habían sido despedidas. Alguna gente decía, pucha, hay que dar algún bono. Y a alguien se le ocurrió, no fue a mí, fue al doctor Paz y a Fernando Romero, que tal vez se podía movilizar a esa gente y construir infraestructura básica. Se podía construir caminos vecinales, escuelitas, postas sanitarias, alcantarillados, y entonces emplear a esa gente proveyéndoles de un ingreso, pero al mismo tiempo mejorando un poquito la infraestructura existente. De los $250.000 que puso el Estado boliviano, el resto fue capital de donación. Los países poquito a poco, primero entró el Banco Mundial y después los países se fueron animando y de 10 millones en 10 millones o de 15 en 15,
llegamos a los 200 millones de dólares, pero otra vez, lo importante fue, creo, cómo se organizó y la credibilidad que alcanzó esta organización para poder ser capaces de captar esa cantidad de recursos. Si hablamos un poquito de Telecel, yo he pasado 9 años de mi vida, yo había imaginado este proyecto, yo soy ingeniero en telecomunicaciones, con una mención en área electrónico, con una mención en telecomunicaciones, y en algún momento realicé un viaje a Miami y vi un teléfono celular de esos grandotes que ustedes solamente han visto en películas, unos ladrillos de este tamaño, pero me pareció impresionante la calidad de la comunicación y paseábamos en un auto y la calidad no variaba. Comencé a tratar de ver, yo tenía una mano adelante y la otra atrás. O sea, lo único que he heredado de mis padres ha sido un poquito de discriminación. Yo vengo con 2 hermanas más. Mis hermanas iban a un colegio de monjas barato, el Sagrado Corazón en esa época. A mí me pusieron al colegio alemán. A mí me había ido bien en el colegio alemán y después de eso saqué una beca, pude ir a estudiar a Suiza, en fin. Pero heredar patrimonio no había heredado nada. Estaba comenzando con una mano adelante y la otra atrás. Pero se me ocurrió que enterarme bien de lo que sucedía y enterarme del marco regulatorio podía ser algo interesante para después atraer capitales internacionales. Y así fue. Hice un proyectito básico y cuando yo estaba comenzando a salir a buscar a capitales internacionales para meterse a este proyecto, apareció Millicom, que era una empresa que estaba buscando entrar en Bolivia. Había entrado a Vietnam, había entrado a Guatemala, había entrado a un par de países más en Centroamérica, estaba intentando entrar a Chile. Hicimos migas y muy rápidamente yo me convertí en el CEO y después en el presidente del directorio y estuve 9 años y al cabo de los 9 años yo vendí mi participación. Esta empresa continúa ahí. En esta empresa el rol tal vez es un poco distinto. En esta empresa ha sido detectar la oportunidad, no había un problema, había una oportunidad y tener la suerte o la habilidad de poder armar con inversionistas internacionales un paquete. Esto es Telecel. Proesa es una empresa que lo comenzamos con un capital mínimo, importando unos chocolates del Perú. No teníamos idea de cómo se hacía el negocio de la distribución. Y hoy día es una empresa que emplea más de 500 empleados. Les decía, factura más o menos como 50 millones de dólares. Y aquí están algunas de las marcas: Johnson & Johnson, 2 en 1, Conchitoro, Purina, Valerina, en fin. Son algunas de las cosas que importa Proesa. Y en esta empresa mi rol ha sido más de presidente del directorio. Yo había contratado a un jovencito como ustedes, de 23 años recién salido de la universidad, y yo he estado permanentemente supervisando su actividad, pero había estado en ese momento en Telecel metido como CEO, y esta persona al cabo de unos cuantos años la volví socia, y esta persona sigue después de 28 años siendo el gerente general de Proesa, y esta empresa ha crecido al punto donde ha crecido. Y SLB, les hago la historia corta, pero esta es una empresa que la comenzó un fondo de inversión norteamericano. Tenían la intención de hacer, exportar a Estados Unidos el veneer. El veneer es esto que se ve ahí en la pantalla. Una tronca enorme como esta pasa por una máquina y se desbobina la tronca como si fuera un papel higiénico. Después se cortan las láminas y esas láminas se llaman el veneer. Y eso teníamos mercado de exportación en Estados Unidos. Esta empresa había tenido dificultades, no estaba pudiendo arrancar. Me preguntaron si yo quería entrar. Le dije, este va a ser mi Telecel 2. Y en realidad fue casi mi Waterloo, porque fue un proyecto absolutamente desastroso. Terminamos al cabo de los 3 años despidiendo a los 280 empleados que teníamos y teniendo que pagar una gran cantidad de deudas impositivas, laborales y otras más. Y no les cuento por qué fue mal, pero muchas cosas fueron mal. Y la verdad es que las cosas a veces van mal. No todo necesariamente sale bien en la vida de un emprendedor. Con esto termino.
Quería nada más comparar un poquito. En el Fondo Social de Emergencia no había una oportunidad, había un problema de desempleo. ¿En Tigo había algún problema? No, no había un problema. Más bien ahí había la oportunidad de hacer algo nuevo. La gente ni sabía que iba a estar mejor con teléfonos celulares como ustedes están hoy día, pero en el mundo estaba comenzando a ingresar los teléfonos celulares. En Proesa habían empresas que metían por contrabando, otras que encontraban alguna forma indirecta de meter sus productos, pero la idea está de que, oye, ¿no se puede hacer algo un poquito más eficiente? Es el resultado de Proesa. Nuevo Norte, hemos hablado ya extensamente, no voy a volver a hablar sobre ello, pero tal vez sí terminar esto. ¿Cuál ha sido mi contribución en cada una de estas? Y pueden haber varias áreas. La idea, el Fondo Social de Emergencia, no la tuve yo, la tuvieron otros, pero yo fui central en articular las operaciones que hicieron de esa entidad una entidad creíble y capaz de movilizar algún momento. Teníamos como 450 proyectos simultáneos en todo el país, proyectos chiquititos, pero 450 proyectos. ¿Cuáles son los factores? Tal vez más bien hay que tener la idea o que alguien la tenga. Articular a los actores, eso es fundamental, y en el caso de Telecel eso fue central. El financiamiento, uno puede pensar, no, es que yo no tengo plata, por eso no puedo ser emprendedor. La verdad, eso es una mentira. No es que aquí abunden fondos de inversión, pero uno puede comenzar con muy poquitito. Y lo que es seguro es que si ustedes hacen algo interesante y pueden demostrar algunos resultados con $5,000 y alguien los ve, considera que esa persona va a poder aportar otros 10,000, otros 50,000, otros 100,000 o lo que sea necesario. Entonces eso de que no, es que yo no soy emprendedor porque no tengo la plata, es un cuento y es un mito que hay que dejarlo de lado. Las operaciones en muchos casos resultan fundamentales, fueron fundamentales en el Fondo Social de Emergencia. En el caso de Tigo, yo estaba con una multinacional que sabía perfectamente lo que había que hacer, así que yo aplicaba y tropicalizaba un poquito lo que esta empresa había desarrollado para otros mercados del mundo. Administrar los entusiasmos, eso sí que creo que es fundamental, porque a diferencia de una empresa ya constituida, cuando uno está avanzando en algo, uno tiene que ver cómo logra, no solamente que los empleados no piensen que ya esto va a ir al bombo, sino hay otros actores más, los dueños, puede ser, proveedores, puede ser. ¿Cómo uno logra mantener un cierto grado de entusiasmo realista? Porque si las cosas van mal, es mejor morder la bala y cerrar. Pero si las cosas no están yendo tan mal, ¿cómo mantener ese entusiasmo? Yo diría, esto es una clave. Administrar el rigor. Uno podría decir que hay que ser riguroso en todo. No sé si han oído ayer en California un auto Uber de estos sin conductor ha atropellado a una persona y la ha matado. Obviamente, si estuviéramos haciendo autos sin conductores, el rigor es pero fundamental. O si trabajáramos en la NASA y vamos a gastar billones de dólares en un cohete que por ahí sale mal, el rigor es fundamental y hay que hacer 5 o 6 veces la prueba. Pero en otras cosas el rigor puede ser un óbice y uno tiene que tener el juego de cintura para saber en qué momentos uno es absolutamente riguroso y en qué momentos uno permite ciertas flexibilidades para intentar avanzar. Ese balance es final. Y obviamente, ¿cómo se administra final? En el Fondo Social de Emergencia había un final previsto, en Tigo sigue ahí y yo no estoy, en Proesa sigue ahí y yo estoy, Nuevo Norte terminó, yo no estuve para enterrarla, y SLB, yo no estuve para comenzarla, pero sí estuve para enterrarla, y ese entierro fue muy doloroso, eso les puedo decir, realmente hay cosas muy, muy dolorosas. Y aquí termino. Estas cosas, yo diría, un empresario que no es curioso,
difícilmente va a ser empresario. Si no puede de verdad soñar despierto, pero al mismo tiempo hacer sumas y restas, no se necesita spreadsheet, pero ver si esto funciona o no funciona en un papelito fundamental, movilizar activamente a otros, estar dispuesto a tomar riesgos y vinculado, tener un poquito de estómago para enfrentar dificultades, porque dificultades siempre hay, en algunos casos hay incluso fracasos rotundos, y la verdad es que hay que tener estómago para eso, no todo el mundo tiene estómago para enfrentar dificultades. Esta otra cosa, las dos últimas, tienen que ver más o menos con lo mismo, que es estar siempre más preparado que los demás, siempre estar un cachito delante de los demás, y esto de que trabajar y trabajar y trabajar. O sea, no hay empresario que puede estar tranquilo en su cama, imaginando, o detrás de un escritorio. Cualquiera de ustedes que se meta a la actividad emprendedora va a tener que estar en 24 horas al día, 7 días por semana. Y eso es. Muchísimas gracias. Tengo algunas conclusiones, pero las dejo más bien para la parte de preguntas. Hola, más que todo te quería... Perdón, ¿puedes identificar tu nombre? Janiel, ¿cómo tuviste la motivación para despertar todo esto y por qué? Y Perdón. más que todo, la que me llamó más, tu empresa la que me llamó más la atención es la que... La pregunta era, ¿cómo hago para qué? El verbo no he entendido. Para despertar tu motivación. ¿Para despertar mi motivación? Uy, Sí. no. No, eso es algo que no necesitas hacer nada. Yo creo que si no la tienes, yo creo que más bien yo estaba siempre, creo que desde chiquito, con ganas de hacer cosas, construía caminitos en la tierra, hacía cosas, o sea, esas ganas de hacer tienen que estar ahí. Y si algún consejo yo les puedo dar es que o ustedes se enamoran, ya tu pregunta concreta, o ustedes se enamoran muy rápido de lo que están haciendo y de verdad te apasiona, o mejor, dejarla de ladito, porque la verdad es que el camino tortuoso puede ser muy difícil. Y no basta con decir, no, yo voy a lograr, no, yo le voy a meter, voy a trabajar 15 horas al día y vas a ver. No, si no te estás divirtiendo, aunque no sea una diversión de pachanga, pero si no lo estás pasando razonablemente bien y no estás enamorado de cada detallito de lo que estás haciendo, yo diría, eso es difícil. O sea, ¿cómo lograr? Eso ya no sabría cómo hacer. Yo creo que eso es algo que o está o no está. Y todos ustedes aquellos que tengan alguna pasión por algo, o tal vez no la tienen, porque no la tienes que tener entera, pero cuando comienzas a hacer algo, si te apasiona, si te gusta, ahí te vas a dar cuenta que de repente tú puedes hacer, además de esas otras cosas. Pero específicamente, cómo motivarte para hacer algo, no sabría decirte. Yo más bien he estado siempre hipermotivado, más que motivado, y en algunas cosas he metido la pata por estar muy motivado incorrectamente. Buen día, mi nombre es Joaquín Moscoso y quería preguntarle qué factores lo llevaron a tomar la decisión de vender las acciones de Telecel, teniendo en cuenta que era una empresa que tenía mucho potencial, digamos, en un futuro. Buena pregunta. La verdad es que yo no tenía ninguna intención de vender Telecel, pero sucedió que Millicom, la compañía de la cual yo era socio más bien, esta compañía en algún momento decidió vender todas sus operaciones de América Latina. Estaba Chile, estaba Bolivia, estaba 3 países centroamericanos. Y lo que ellos me pidieron es que en ese proceso de venta muy probablemente el comprador no iba a querer tener socios locales. Entonces me dijeron, ¿usted estaría dispuesto a vender? Yo dije que sí, podía ser, y negociamos un precio. Ellos me pedían lo que se llama un call. Un call es que ellos tienen la potestad de, en algún caso, cuando ellos decidan, pueden decirme, ok, yo te compro tus acciones en este precio que hemos quedado y aquí está la plata. Pero resulta que ellos no vendieron. Trataron y nunca llegaron al precio adecuado. Pero yo tuve el buen reflejo que cuando ellos me pidieron un call, yo les dije de acuerdo, pero yo quiero un put. Un put, ¿qué cosa es? Es la posibilidad más bien que uno tiene de decir, yo vendo. Entonces, el mismo precio que habíamos acordado, que era un buen precio, porque ellos me estaban tratando de sacar potencialmente para venderlas sin socios locales, era un buen precio. Y yo dije, ok, yo también quiero, por mi propia parte, ver si yo tengo una
potestad de vender. Y como el precio era tan bueno, yo dije, no, ¿qué voy a hacer? Decidí, ellos no vendieron, pero yo ejercí mi put y ellos tuvieron que pagarme lo que yo había pedido por ese put y fue tan buena la cosa que durante un buen periodo me dediqué a actividades sin fines de lucro. Durante 10 años más o menos he estado casi exclusivamente haciendo actividades sin fines de lucro. O sea que nació también de una oportunidad, si quieres. Yo no tenía ninguna intención de vender, pero cuando me pidieron el call y yo negocié un buen precio, yo pedí un put y ahí terminó la cosa y yo lo ejercí. Y creo que con buen olfato. Cuando yo vendí, las acciones de Millicom valían como 40. A los 5 o 6 meses estaban como en 60 y yo dije, pésimo negocio. Pero al cabo de un año había una crisis de todas las telecom del mundo. ¿Alguien puede adivinar a cuánto estaban esas acciones? Estaban menos de $1. O sea, de 40 pasaron a 60, estaban a menos de $1, estaban a 87 centavos. O sea que yo estaba diciendo qué suerte he tenido en mi vida de haber vendido a un precio razonable. Me llamo Bruno López y quería preguntarle, digamos, usted dijo que no empezó con mucho capital, que no tenía herencia, y quería preguntarle cómo empezó a generar más dinero en el transcurso de los años, ¿no? Sí. Y actualmente, digamos, ¿cuánto más o menos percibe así mensual, digamos? No, yo he comenzado de verdad, como les decía, con una mano delante y y otra atrás. El proyecto más importante de mi vida, el más exitoso, ha sido Telecel, Tigo. Y yo me había gastado, no sé, $2,000, $3,000 en hacer mi proyecto. Cuando tomé contacto con Millicom, obviamente ellos iban a invertir millones de dólares. ¿Cuál fue mi negociación con ellos? Yo tenía la suerte de que un tiempo atrás, unos 6 meses atrás, mi suegro, el papá de mi esposa, que es iraní, nos había prestado $50,000 para comprarnos un departamento. Yo le había convencido a mi esposa que mejor no comprábamos departamento y con los intereses de esos $50,000 vivíamos en un departamento mejor que el que podíamos comprar por $50,000. Las tasas de interés en dólares eran 16% en esta época. Yo le había jurado y perjurado, como hay que hacer a toda mujer, de que jamás íbamos a tocar esos $50,000 que iban a estar ahí firmes. Cuando yo negociaba con Millicom, yo por otro lado les decía, no, yo no quiero sueldo, porque ellos me querían ofrecer un sueldo como CEO. Dije, no, yo quiero opciones. Y tuve opciones, me dieron una participación por el proyecto, que era chiquita, era 6%, y tenía opciones de llegar hasta casi 20%. Opciones que a los 3 años las pude ejercer, ¿qué haciendo? Prestándome, pero hasta de mi abuela, o sea, y pasando por todos los bancos y todo el mundo y les mostraba que iba a hacer para comprar acciones de esta empresa. Telecel todavía nunca había hecho utilidades, pero ya era valorada muy, muy alto porque se veía el potencial que se venía. Yo logré ejercer esas opciones y al menos a los 6, 7 meses una partecita de esas opciones se las volví a vender a Millicom y con lo que había recuperado, que fue a 14 veces el precio que yo había pagado, pude repagar todas mis deudas y por primera vez en la vida me quedé con platita en el bolsillo y tenía mi cuenta bancaria con platita. Y eso me ha permitido después hacer otro tipo de cosas. Bueno, muy buenos días. Soy Nicolás Rivera y mi pregunta viene al respecto de que en su charla bien ha explicado cómo con las distintas compañías, todos estos proyectos que ha desarrollado, algunos ya obviamente Nuevo Mundo ya había llegado a su final, ya había terminado. Sabemos bien de que Tigo sigue también, o sea, Tigo y las otras compañías siguen, sabemos que CLB ha fracasado lastimosamente. Sí. Lo que yo quería saber bien es, conociendo así los distintos caminos, todo lo que lleva esto, el proceso de una empresa, el proceso de desarrollar todo esto, ¿cuándo sabemos que hemos cumplido nuestra meta final? ¿Hay algún objetivo final al que debemos llegar o no hay al final nada? No hay final. No hay final. Nunca hay final. Siempre es para arriba. O, en algunos casos, desgraciadamente, la muerte, como el caso de SLB, y esas muertes pueden ser terriblemente dolorosas, o sea, brutalmente dolorosas, porque no solamente uno tiene que enfrentar a despedir a mucha gente,
sino además está dispuesto a haber perdido mucha plata porque en algunos casos como ese yo había invertido plata propia, a diferencia de otros. A ver, por ejemplo, Proesa nos ha puesto un capital de $75.000, que yo había, al comienzo habíamos comenzado con algo así como 3.000, pero llegamos a poner $75.000 y después nunca más hemos contribuido a Proesa, nunca más hemos puesto un peso, todo ha sido recapitalización de utilidades. Durante 20 años no nos hemos distribuido un solo dividendo. Proesa tiene hoy día un patrimonio de varios millones de dólares, todo ha sido mediante capitalización de utilidades. Recién hace pocos años hemos comenzado a distribuirnos dividendos. Esa es otra forma de hacer patrimonio. Haces utilidades, la tentación de, oye, nos distribuiremos y vámonos a Miami, es grande, pero si tú decides dejarlas y hay potencial para que la empresa pueda seguir creciendo, obviamente la empresa va a seguir creciendo si tienes las capacidades y las oportunidades están ahí, ¿no? Pero no hay final, yo diría el final es el cielo. Ok, creo que con esto... Muchas gracias a todos, un fuerte aplauso para Fernando Campero. Voy a pedir por favor a Adriel Villarroel que pase, al presidente de la Sociedad de Estudiantes, en representación de todos los estudiantes de la universidad. Para todos nuestros expositores, invitados, tenemos un reconocimiento muy especial. Usted sabe muy bien que el búho representa nuestra mascota, pero también nuestra imagen. Y en esta oportunidad le voy a pedir a Adriel, que a nombre de los estudiantes, presidente de la Sociedad de Estudiantes, presente y le entregue el reconocimiento a Fernando Campero por ser el expositor en el primer UPB Talks para emprendedores. Mucho gusto. Esta es una gran iniciativa. Vamos a continuar el 15 de mayo. Justamente tenemos a nuestro próximo expositor, que también está acá. Gracias. Carlos Jordán, de Ultracasas y Ultracréditos, que va a ser nuestro expositor el 15 de mayo. El 18 de septiembre vamos a tener como expositor a Enrique Herrera y el 20 de noviembre a Fernando Illanes. Así que los invitamos a toda esta serie de los UPB Talks y nuevamente muchas gracias a Fernando Campero por esa primera exposición y gracias a todos por estar acá. Gracias, Oscar.